Nuevamente para todos muy buenos días. ¿Cómo amanecieron en esta mañana Días, fría profe. de hoy? Pues bien fría. Qué bueno. No he corregido todos los ejercicios, apenas literalmente llevo 2 ejercicios corregidos nomás. En el transcurso de lo que será el día, iré corrigiendo y pues y cada uno irá viendo poco a poco sus comentarios en la plataforma. Voy a ver si soy la Pero, afortunada. sí, pero me gustaría saber rápidamente, en pocas palabras, qué dificultades ustedes pudieron encontrar en la actividad de ayer. Desahogues en chinos. Sí, ¿qué fue lo que le pareció más complejo? ¿Sabes yo Profe, qué? claro, en eso perdí un montón de tiempo, ¿En qué, perdón, porque Daniela? En el achurado. me la churado. ¿Por qué? Resulta que yo le daba las medidas, le daba todo, estaba todo en milímetros, Ujú. verifiqué todo, y al momento del achurado aparecían unas cuadrículas muy, muy, muy pequeñas. Ujú. No sé por qué finalmente fue cuando yo te envié el mensaje, me dijiste pues acomódalo a uno similar, pero me hizo perder como unos 30 minutos ahí mirando y mirando y mirando y Me cuadrando. consta, me consta. Ok, en Me ese A consta, mí tipo me de consta. también. situaciones, ¿qué puede pasar? ¿O cuáles son las Y cosas se me fue el tiempo ahí. que nosotros deberíamos revisar cuando nos pasa algo como eso? Por lo general, las características que yo le coloqué en el PDF, yo las hice en la imagen, en el AutoCAD, y eso lo que le hice fue simplemente imprimir en PDF y luego ponerlo en la guía de ejercicio. Es decir, teóricamente nos tenía que salir casi idéntico a como yo se los presenté, exceptuando algo que no recuerdo quién fue que me lo comentó, si fue Daniela, Neita o Juliana, no me acuerdo cuál de las dos compañeras, y era que yo había colocado, o yo había escrito en el instructivo que la cocina llevaba una baldosa inclinada a 45 grados, pero a mí en la imagen yo no le coloqué la inclinación y parece ortogonal, de manera así Ujú. rectecita, ¿ok? Sí. Yo les dije, no, no, en ese caso tiene que ser a 45 grados, ¿vale? De todas Ay, yo también formas, la vi la si imagen alguien, así y decidí de todas cambiarla. formas, si alguien la colocó recta, no pasa nada, ¿vale? Pero por lo menos que o tenga la escala que se pidió o que tenga la apariencia como aparece en el instructivo. Cuando pasa algún tipo de situación como esa, ¿cuáles son todas las cosas que podemos revisar rápidamente? La primera, que las unidades del dibujo sean las que estamos trabajando. Ahorita todo lo estamos haciendo con las unidades del dibujo en milímetros. Aunque estemos trabajando en metros, aunque coloquemos todo en esa unidad, la unidad del dibujo va a quedar en milímetros. Habíamos dicho que esa unidad nos iba a ayudar a enlazar diferentes elementos, nos va a ayudar a enlazar la impresión, nos va a ayudar a enlazar el espacio de papel, nos va a ayudar a enlazar los bloques, entre otras cosas. Entonces, por eso yo por lo menos lo considero desde el punto de vista académico mucho más sencillo enlazar esa misma unidad y acoplar el resto del contenido. Entonces, primero, revisar las unidades que estén en milímetros. Si de pronto esas unidades están en pulgadas, la apariencia va a ser distinta. O si está en otra unidad, en centímetros, en metros, en yardas, sin medidas, lo que sea, va a tener una apariencia distinta. Primero, Lo que peor esté fue en que yo milímetros. verifiqué como 3 veces ese y no. O sea, definitivamente no sé cuál era el error, pero no pude encontrar. Listo, no pasa nada. A veces, eso sí puede pasar. A veces, yo creo que ahí es más caso de programa, del software, honestamente hablando. A veces tiene esos pequeños peloncitos y por mucho que nosotros escribamos una medida exacta o una escala que nos están pidiendo, la apariencia no se da igual como la estoy observando en pantalla. Entonces, primero, observar eso, la escala con que fue dibujado el dibujo. Segundo, revisar que obviamente lo que hayamos construido haya quedado con las medidas solicitadas. Por ejemplo, si nosotros ahorita estamos trabajando en metros, es decir, lo que estamos dibujando está en metros, y tenemos una figura que mide 1 por 1, es decir, 1 metro por 1 metro. Perfecto. Pero resulta que yo no realicé mi dibujo en metros, sino en centímetros. Entonces, obviamente, no dibujé 1 por 1, sino que dibujé 100 por 100. Aunque proporcionalmente la figura está correcta, el tamaño es mayor. Entonces, si ese puede ser el caso, cuando coloque un valor específico para el achurado, va a ser completamente distinto. Entonces, hay diferentes cositas que nosotros podemos ir revisando. Si definitivamente vi que todo eso está correcto y no estoy haciendo nada equivocado,
entonces podría ser, ya podemos ya más pensar que puede ser ya algún problemita, algún peloncito del software. ¿Listo? Sí, Igual porque no lo que pasa nada. hicimos con Daniela fue reiniciar, o sea, salir del archivo, o sea, Ujú. cerramos como tal AutoCAD Sí. y lo volvimos a prender, o sea, iniciamos nuevamente Ujú. y volvimos, o sea, borramos todo y empezamos desde cero a hacer los achurados. Y lo mismo, lo Entonces, mismo. de pronto a lo mejor uno puede pensar que puede ser algo del programa como tal. ¿Listo? Si ese es el caso, Profe, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente ustedes ajustan la escala de manera tal que el resultado visual se parezca casi, de una manera casi idéntica a lo que se le está pidiendo en el PDF. Si yo de pronto les digo, la escala de ese achurado tiene que ser 0.5, pero al ustedes colocar 0.5, el resultado no les da como en pantalla, cambien entonces ese número, pero que al final la apariencia sea como la que está en el PDF. Porque al fin de cuentas, cuando nosotros vamos a ver un plano, pues no vamos a decir, esto no está a la escala. No, vamos a ver es el tamaño visual. ¿Listo? Entonces es el gran indicativo para nosotros. ¿Qué otra cosita se les presentó en el ejercicio? a mí, profe, se me presentó un inconveniente. ¿Qué te pasó? Pues, o sea, yo realicé todo el proceso, Ujú. creo que de la mejor manera, pero a lo último, cuando ya el archivo estaba en PDF, me aparecen las partes como en las puertas y en la ventana, en algunas partes, faltantes, ¿sí? O sea, no aparece la línea continua. Y cerraba el archivo, volvía y lo abría, volvía, entraba, hacía ¿Cómo el así, Juan? procedimiento bien. ¿Cómo que no faltaba, cómo que faltaban Es unas que no te líneas? lo puedo mostrar ahorita porque no estoy en la casa, No profe, te preocupes, pero explícamelo. pero lo que te digo, entonces, digamos, yo realizaba todo el proceso, miraba el modelo, o sea, miraba el plano original, el que yo, o sea, lo que yo realicé, Ujú, y estaba todo perfecto. Y al momento de convertirlo a PDF, o sea, ujú. para imprimirlo, me aparecía, digamos, en algunas partes no la línea continua. Si quieres, pues yo ya lo envié, mejor dicho. Ok, es decir, como si las líneas no salieran en la impresión. Es correcto, sí, señor. Ok, verifica de pronto, Faltantes. Juan, si cuando configuraste las capas, además de la capa del viewport, te quedó alguna otra como no imprimible. O de pronto alguna te haya quedado congelada en el espacio papel o inutilizada que no se vea en la impresión, porque son detallitos que pueden estar afectando el Sí, resultado. yo sé que debe ser algún detalle que me está faltando porque pues, se me hace súper raro. No Ujú. entendía y lo volví a hacer y Sí, señor. pues ese fue el único inconveniente, profe. No te preocupes. ¿Qué otra cosa? Profe, Marco, eh, adelante. pasaba lo que me pasaba a mí, o sea, el archivo no me lo dejaba mirar en el papel porque mm, me puse a armar todo el croquis y le fui metiendo colores para sacarlo como decía la guía. Ya Ujú. después me dijeron que no, eso tenía que ir con los comandos. Ahí cuando se hace el cambio de eso, daña, no sé si los comandos y no aparece nada. O sea, a mí me tocó hacerlo desde cero, todo completo. ¿Cómo Y así, Marco? Otra vez, no entendí muy bien esa idea. Es que lo que hizo Marco fue, digamos, el rojo de los muros que estaban Ajá. en la capa de muros, ¿sí? Ujú. Marco no hizo la capa, sino que hizo los muros color Sino que rojo. pintó las líneas de color rojo. Exactamente. Ok, listo. Y lo otro que yo le expliqué a Marco es que si vas a dibujar, digamos, la puerta y está dentro de capa muros, te la va a crear en capa muros y Sí. cuando ya vayas a vincularlo a capa puertas ya no vas a poder, porque ya lo Ajá. hiciste en otra capa diferente. En ese Entonces caso, yo les porque lo hizo decía que como tienen, bloque, ¿sí? ajá, yo Ok. les decía, tienen que trabajarlo en capa cero, todo tienen que Sí. trabajarlo en capa cero para luego mandarlo a las A la capas capa que se correspondiente. asignaron. Exacto. Entonces, como él tenía todo pintado, pues no tenía cómo identificar y se le hizo una mezcolancia y ya los comandos ya no le daban. Ok. Por eso entonces eh, sigo enfatizando. En la medida en que los procesos los vayamos haciendo lo más correctos y apegados a las explicaciones, vamos a tener menos probabilidades de que se nos vaya a equivocar alguna cosa. Porque, por ejemplo, nos ocurrió anoche en los compañeros que yo no puedo decir que sea cierto, pero fue la impresión que yo tenía desde este lado de la pantalla. Estábamos explicando el espacio papel, se nos consumió
mucho más tiempo del que necesitamos en el espacio papel. Y entonces de pronto me decía, profe, es que le estoy dando aquí, no puedo insertar ningún viewport. Profe, mire que le estoy dando acá y todo se me desaparece. Entonces estábamos dándole a otras herramientas que ni siquiera estábamos viendo y entonces empezamos a presentar problemas en el archivo, se estaban quitando cosas, a lo mejor se estaban bloqueando herramientas. Entonces llegó un momento en que tuve que decirse, les dije, sigamos las instrucciones al pie de la letra y no les demos de pronto botones a lo loco, porque entonces podemos generar un error en el archivo, podemos de pronto apagar herramientas útiles en el programa y después eso nos va a ralentizar el proceso de dibujo. Entonces, por ejemplo, eso salió a raíz de estar configurando la página y también estar insertando viewports en el espacio papel. Entonces, ¿qué les dije? Hasta ahorita solamente nos estamos enfocando en estas dos opciones. Pues resulta que había muchos que le estaban dando a otras herramientas distintas, que si autoactualización, que si le estaban dando a configuración de otras cosas extrañas. Le dije, no, eso no lo estamos viendo. Centrémonos en, profe, ahora sí me dio. Entonces, cuando de pronto no seguimos ese proceso tal cual como lo estamos comentando, tenemos más probabilidades que de pronto el resultado no sea como lo estamos esperando. Se han podido dar cuenta que en algunas partes AutoCAD se ve bastante sencillo, que como dibujar una línea, como dibujar un rectángulo, como dibujar una circunferencia, pero al mismo tiempo AutoCAD tiene como muchos recovecos que por muy pequeñitos que sean, si no lo atendemos y lo hacemos de la manera correcta, eso tarde o temprano se va a reflejar en otra parte del dibujo. Como por ejemplo, el detallito que me acaba de comentar entre Marco y John Freddy, que por haber pintado todo de colores o de pronto por haber hecho algo en una capa que no era la que estábamos, no la que habíamos comentado, después queríamos acomodar la situación y no lo pudimos hacer. Entonces, cuando trabajamos con bloque, lo dijimos muy enfáticamente. Señores, hay que cumplir dos condiciones para poder hacer los bloques de manera correcta. No es que no se puedan hacer, porque sí se pueden hacer, pero si no se hacen de esa manera, corremos el riesgo de que nos pase esto, como por ejemplo lo que les pasó a John Freddy y a Marco el día de ayer. Entonces, que vamos a querer cambiar la puerta que quedó en muros y la voy a pasar a puerta y no cambia ni de color, ni de grosor, ni de color, ni de nada. Y cuando voy a imprimir, las líneas de puerta me quedan con el grosor de pared y esa representación está incorrecta. Entonces, como AutoCAD también tiene yo no las llamaría cascaritas, sino que detallitos muy pequeños que parecen sin trascendencia, pero que a la final sí importan. Entonces, normalmente a mí siempre me gusta explicar o dar la razón de esos detallitos, por muy pequeños, por muy tontos, por muy insignificantes que puedan parecer. Porque me he equivocado tantas veces que ya logré aprender que el hacerlo de esta forma es la manera en que no me permite generar un archivo de una manera incorrecta. Entonces, cada cosita, por muy pequeña, o tomen nota o escríbanla en una libretica o de pronto saquenle captura y tengan la imagen guardada, lo que sea, porque ese tipo de procedimiento les va a ayudar a ustedes a que el resultado sea el que ustedes y mi persona estamos esperando. Entonces, por ejemplo, sin también ánimos de comparar ni nada, solamente trayendo el ejemplo con otros compañeros de la noche. Hace como 2 días, creo que fue el lunes, estábamos viendo de pronto, o el lunes o el viernes, estábamos viendo cómo hacer el empalme en las esquinitas, es decir, rebordear las esquinas. Y luego terminó la clase a las 10 y hace 5 minutos acabamos de revisar ese tópico. A las 10:05 me escribió en el teléfono un compañero, profe, discúlpeme, lo que pasa es que estoy haciendo el empalme y no me sale, mire lo que estoy haciendo. Y enseguida, y yo le dije, pero eso lo acabamos de ver hace 5 minutos. Profe, sí, es que estoy siguiendo todos los pasos y mire que no me está saliendo, mire que le doy aquí. Le dije, ¿cuál es el primer paso que estás haciendo? Activé el comando, listo. ¿Cuál es el segundo paso que estás haciendo? ¿Le estoy dando las líneas que va a hacer el empalme? No, ahí está el error. Primero hay que revisar cuál es el radio para ver cuánto es lo que va a hacer esa curva y después de ajustar el radio es que vas a tocar las líneas. Entonces, profe, ahora sí me salió. Entonces, no estábamos siguiendo propiamente la forma de trabajar un comando,
y por eso no nos estaba saliendo. Y él duró como media hora dándole y dándole y dándole sin percatarse de lo que teníamos que hacer. Entonces, aunque parezcan detalles muy pequeños, señores, no descuidemos esos porque AutoCAD tiene muchos recovecos pequeñitos, muchos detallitos, muchas cosas que parecen insignificantes, pero que eso a la larga importan dentro del proyecto. En algún momento, sea ahorita en 2D, sea cuando entremos a 3D, ese detallito se va a observar. Por ejemplo, cuando yo les digo, porfa, unamos línea con línea, que nada nos quede ni así ni así, que el arco de los muebles quede perfectamente cerrado. ¿Por qué? Porque a lo mejor incorporamos un achurado y el achurado se va a meter dentro del sofá y si ese sofá no quedó bien construido, voy a tener ese error. Entonces voy a perder tiempo en intentar buscar dónde es que está ese detalle de unión y eso me va a consumir tiempo valioso del examen. Entonces, cada cosita, por muy pequeña que sea, intentemos atenderla y abordarla lo antes posible, porque eso nos va a garantizar a que cuando tengamos que hacer algo, solamente invirtamos el tiempo necesario, no más que eso. ¿Listo? ¿Algún otro comentario rápido de algún tipo de situación, algo que se le presentó en el examen? Sí, profe, como te comentaba ayer, a mí no me dejaba el tema del mobiliario y del achurado anexarlo a la capa correspondiente. Yo en este momento todavía no sé qué es lo que pasó, porque he visto que las figuras están en capa 0, o sea, por lo menos el achurado, uno dice, bueno, si yo lo hice en capa 0, porque de hecho lo borré y lo volví a hacer, y no anexa a la capa. Y no anexa a la capa. En el caso del mobiliario, antes de iniciar a hacer las capas, yo anexé todos los bloques. ¿Sí? Eso fue el día anterior al examen. Por lo tanto, estaba en capa 0 porque no se habían creado ninguna capa adicional en ese momento. Entonces, no, todavía no sé qué pasó. Yo tengo ahorita tu archivo aquí casualmente. Me dio oportunidad de ver un par de cosas, no en totalidad. Por lo menos no llegué al detalle ese del mobiliario y ya lo revisamos en un instante. ¿Listo? Okay. Bien, por ejemplo, y disculpa que vaya a hacer a tomar tu caso como ejemplo, Fernando, sin ánimos de nada, ¿listo? No, tranquilo, profe. A Fernando le pasó que tuvo cierto problema con el archivo, que él estaba intentando acomodar la parte de los colores de la capa, algo no le estaba dando bien, algo se le estaba presentando, y resultó que Fernando desafortunadamente no pudo cargar su ejercicio en la plataforma. Yo estaba súper confiado mientras él me estaba explicando que ya yo tenía su archivo en la plataforma de la universidad. Cuando de pronto me dice, no, profe, lo que pasa es que por eso yo no lo pude cargar. Y yo solamente puse un emoji así como que, ¿qué? ¿Cómo así, Fernando? Sí, profe, eso es lo que y le dije, Fernando, yo había creído que tú lo habías subido, aunque haya estado incompleto, pero pensé que lo había subido. No, profe, es que no lo subí porque como tenía esto y no me estaba dando y es tal y tal situación. De hecho lo estaba cargando porque como lo volví a hacer, obviamente rapidez, y hice todo el proceso de guardar el archivo y ya lo estaba cargando cuando se acabó el tiempo y no cargó. Entonces, primero, no lleguemos al tiempo límite a los 30 segundos antes de finalizar la plataforma para subir un archivo. No, nunca jamás, porque siempre las computadoras se traban, el internet se traba, la plataforma de la universidad se traba, aparece el vendedor de mazamorra, todo se estresa, todo, absolutamente todo. ¿Listo? Todo parece que los planetas se alinearan para que ustedes a ese instante no puedan grabar un archivo. Parece mentira, pero es así. Créanlo o no, podemos hacer un libro de esto y estoy seguro que es así. ¿Listo? Primero, no lleguemos al tiempo límite para cargar las cosas. Ustedes ya por lo menos van viendo el ritmo de su trabajo y ustedes dicen, no, aunque me quedan 15 minutos, yo sé que en esos, ni siquiera en 10 minutos voy a poder terminar algo. Entonces, si ya sabemos que en esos 10 minutos definitivamente no vamos a poder lograr porque ya sabemos cómo estamos trabajando hasta ahorita, no corramos riesgo en esperar hasta el último segundo para cargar porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, primero, eso. Segundo, si a lo mejor el ejercicio va incompleto,
No importa, cárguenlo. Es mejor corregir algo que esté incompleto a que yo consiga su casillita vacía sin información. Entonces, o que de pronto yo les diga, envíame entonces al correo, pero ya sabemos que tu calificación va a ser en función a la mitad de lo que tenemos hasta ahorita. Y calificar en función a la mitad siempre pega. Es como si a nosotros nos descontaran la mitad del salario. Así, tal cual. Se nos descuadra todo lo demás. Entonces, es mejor revisar algo que pueda estar incompleto a no revisar nada. No, en ese tipo de casos, después ustedes me pueden escribir, profe, tuve ciertos problemas con esto y con esto, pero por lo menos intente subirlo hasta donde llegue. ¿Listo? Entonces A mí, tengamos este detalle importante. a Perdóname. mí me pasó algo el día anterior. Ujú, Estábamos con John Freddy ujú, y yo le mostré porque no me daba una medida. ajá. Y yo medí absolutamente todo, lo volví a medir. Y ya cuando estaba mirando, el error fue una línea que se desfasó 0.01 milímetros. Y ya por eso no me quería dar nada, nada, nada. Nada me daba. Y Entonces aquí la parece que arreglaba parece arriba y cuando, abajo perdón. ya se descuadraba y arreglaba abajo y arriba se descuadraba y yo le decía y medíamos todo por todos los lados. Cuando fuimos a mirar era una bobada porque nomás había sido, era nomás corregir la puerta. Entonces, a veces eso pasa. Y obviamente, cuando tenemos una actividad que es así tipo examen, es inevitable que a nosotros no nos dé estrés. Aunque yo les diga a ustedes, señores, no se estresen, llevémoslo con calma, respiremos, hagamos un mantra, alineemos nuestros chakras con todas esas teorías que pueden existir en el mundo, lo ideal es que no nos estresemos. Porque aunque tengamos la presión, como de pronto la vamos a tener en algún trabajo, porque es casi seguro que en cualquier oficina, en cualquier proyecto que hagamos, nos toque trabajar bajo presión, tenemos que saber siempre manejar ese estrés, esa presión y que eso no nos vaya a dominar a nosotros y el resultado vaya a ser incorrecto. Que de pronto ustedes, no, que esto tenemos que hacer tales y tales cosas y resulta que en vez de colocar 5 cabillas en la fundación, le colocaron una. Uy, y eso sí es un problema grave. Entonces, que el estrés nunca nos vaya a dominar en ningún trabajo que estamos haciendo. Que no tengamos, a veces es imposible, porque necesitamos o a veces es inevitable que exista estrés en alguna situación o presión. Pero que esa sensación, ese estrés o esa prisa por querer terminar algo no nos vaya a dominar y vayamos a realizar algo de manera incorrecta. ¿Listo? Porque eso, ahorita que estamos en un contexto académico, listo, no pasa nada. Cuanto mucho me bajarán un par de puntos. Pero en el campo laboral, eso sí puede ser importante. ¿Vale? Entonces, nunca perdamos ese detalle en vista. Bien, voy un segundo entonces a mostrar acá el archivo que puede descargar de Fernando. Porfa, confírmenme que lo podamos estar viendo. Y lo revisamos de una vez. Fernando, me decías que el achurado no queda en la capa correspondiente, ¿sí? Sí, no pude asociarlo. Ok, primero, empezamos a revisar el achurado. Voy a tocar el achurado por acá. ¿Listo? Color sólido, correcto. Vamos a intentar moverlo un segundito a su capa. Hasta ahora está en capa 0. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Voy a llevarlo a capa achurados de muro. Clic. Cambió de apariencia. ¿Se ve igual de blanco No. o se ve gris de pronto? ¿Cómo se observa? ¿Se ve gris como tiene que quedar o se ve No, aún? profe, se ve igual de blanco. Se ve igual de blanco. Ayer te comentaba, Fernando, te dije, Fernando, cuando abras el achurado, por favor revisa que el color que tenga ese achurado diga por capa. El color que tenga ese achurado diga por capa, porque si dice cualquier otro color, por más que tú los cambies de capa, eso no se va a observar. Entonces, dentro de todos los colores que hay, debemos ajustarlo por capa. Cuando lo ajustamos por capa y seleccionamos esto, yo lo puedo mover a donde sea. Y debería cambiar sus propiedades. Si nosotros colocamos o si nosotros dejamos esto con un color cualquiera, ¿listo? Por mucho que esté
en la capa, vamos a ponerlo en su capa correspondiente, en la capa achurados de muro, la apariencia va a ser el color que yo acabo de configurar de manera arbitraria. Entonces, primero, cuando estemos trabajando con el achurado, a menos que intencionalmente queremos que los muros salgan en color rosado, entonces dejemos en todo momento que el color de este achurado, sea cual sea, venga definido por capa, porque es más fácil que ustedes vayan a las capas y le digan, ya no quiero que esa capa sea de color gris, sino que ahora quiero que sea de color, no sé, púrpura, color morado. ¿Listo? Y enseguida se cambia la visualización en pantalla. Profe, ahí a ti sí te está dando. Yo lo estoy haciendo aquí también Ajá. en el computador y no me está dando. O sea, no pasa. O sea, no lo asocia, no lo sigue asociando. No Y debe. ya le cambié lo Aquí del arriba layer. ya te quedó todo por capa. Sí, baile. By layer, correcto. Cuando estás en esta primera pantalla inicial, la propiedad te aparece también por capa. By ¿En layer. dónde, profe? En la parte de las propiedades, aquí. Intenta sacar, Profe, Es que ¿sabes escribir cuál es la las otra, letras profe? PR. Fernando, dame un segundito, Jenny. Escribe las letras PR, que son las propiedades, Ujú. y él te va a sacar un pequeño panel como lo tengo aquí en la pantalla. ¿Listo? Entonces, selecciona el achurado y verifica la información que te arrojan estas propiedades. Que el Ahí color, me sale. que el color te salga by layer. Jenny, ¿me ibas a comentar algo rapidito? Perdóname. Que la otra cosa es que, por ejemplo, a Iván no tiene el mismo índice que nosotros por lo que es una Mac. Sí, pero los Entonces, comandos son sí los suelen mismos. cambiar ciertas Ujú. cositas que nos dimos cuenta Sí. el día anterior. Ujú. Eso sí, pero los comandos son los mismos. Que no, la pantalla sea distinta, sí, porque sí lo es. Es sustancialmente distinta como lo vemos nosotros. Pero la ejecución todo es exactamente igual. Que estén más escondidos, sí, porque de hecho están más escondidos los comandos. Cuesta más un poco encontrarlos, pero sí se puede. ¿Lograste Lo que encontrar me esta refiero a los pantallita? comandos. No Ujú. me sale. ¿No te sale con las letras PR? O sea, sí me aparece, digamos, en el cuadro la referencia para Ujú. darle clic y para que aparezca, pero no me aparece. ¿Pero qué es lo que no te aparece? Esta ventana auxiliar que tengo aquí. Sí, sí, no me aparece la ventana. ¿Y cómo haces para consultar las propiedades? Intenta compartirme un segundito tu pantalla, Fernando, si eres tan amable. Sí, señor. Déjame, yo detengo aquí un segundo. Disculpa que nos estemos deteniendo un segundo por acá. Adelante, Fernando. ¿El lado? Ok, sí, ahí podemos verlo. Sí. Seleccionemos primero el achurado para observar cómo está. El de los muros, primeramente. O bueno, cualquiera. Al de los Vamos a hacer lo mismo. Listo. Ya me apareció al otro lado. ¿A cuál? ¿Dónde está? Ya me apareció. Esas son las propiedades. ¿Ok? Un Sí, segundito, no Iván. sé. Verifica, porfa, aquí. Un momento. Haz un clic en ese en esa flechita que apunta hacia abajo, por favor. Ok, ese es para los tipos de patrones. No. Vamos un segundo. Pick point, boundary. Eliminar. Aquí está por capa. Correcto. Transparencia, nada de eso. Correcto, correcto, correcto. Ok. Démosle escape, por favor. Para salir de ahí. Es decir, para quitar la selección. Ahora, nuevamente, seleccionemos el achurado, el del sombreado de los muros. ¿Listo? ¿Por dónde haces tú el cambio para las capas? A Para través las del capas. Properties.
para anexarlo a la capa. Para cambiar un elemento de una capa a otra. Ok. Ahora toca el nombre de achurado de muros. Ahora sí ¿Listo? apareció. Ahí está. Ahora ese mismo proceso te va a tocar hacerlo con los pisos, tanto aquí como aquí como aquí, y luego quitas la selección, es decir, escape para deseleccionar el sombreado. Y tienes que repetir nuevamente la operación para esto y para esto. Pero qué raro y Piso, correcto. Pero observa aquí, el color que tiene no viene por capa, sino es blanco. Aquí debemos cambiar a que diga por capa, by layer. ¿Listo? Acércate un poquito, por favor, ahí a lo que acabas de cambiar. Quítale la selección. Quedó en gris, ¿cierto? sí, ahora sí está Perfecto. seleccionando. Utilicemos de pronto la siguiente herramienta, Fernando, y le puede servir a todos cuando estemos haciendo una operación similar a esta. Creo que, vamos a ver si es esta, me da la impresión que es este icono, ¿ok? Pero la forma abreviada es con las letras MA, que es, en inglés es para el Match Properties. No, no es el de Pure. Match Properties en español debe aparecer como copiar propiedades o algo así. Ya igual lo vamos a ver en pantalla. ¿Listo? El primerito. Esta herramienta es como cuando nosotros, esa misma, correcto. Es como cuando nosotros estamos de pronto en Word o en PowerPoint y tenemos la necesidad de transferir las características del formato de una letra a otra letra. Es decir, que me salga inclinada, que me salga tipo Arial, que me salga tamaño 50, etc. Para no tener que repetir todo ese proceso, ¿qué podemos hacer? Activamos la función del Match Properties o transferir propiedades. Ahora seleccionamos el origen que nos va a servir como ayuda y se va a convertir, un clic, listo, se nos convierte el puntero como en un pincel. Luego tocamos a donde queremos transferir esa propiedad. Y tal cual como está aquí, tal cual la va a transferir para acá. El color, la escala, el tipo, la capa, las líneas, todo, absolutamente todo. Todas las mismas características de arriba se van a transferir a las de abajo. No hacemos eso con esta porque son características diferentes. Son diferentes. Entonces, la de abajo sí nos toca hacerla por independiente. ¿Listo? Perfecto. Pero ya pudimos darnos cuenta que sí nos dio, ¿cierto? Sí, sí, señor, ahora sí. Excelente. Perfecto. Muy bien, Fernando. Voy a parar por aquí tu pantalla. Vale. Excelente. Y en la versión nuestra, en la versión para Windows, la opción aparece aquí. Dentro del cuadro de propiedades está la opción del Match Properties en la versión en inglés o el transferir o copiar propiedades. No recuerdo exactamente la traducción exacta que hay en español. Es algo como copiar propiedades, transferir propiedades o algo así. Igualar propiedades. Igualar propiedades, ok, es esta. Entonces ya sabemos que esta nos puede servir para transferir la propiedad visual de un elemento a otro. Por ejemplo, imaginemos que el achurado no es este sólido, sino que tiene que ser este cuadradito. Entonces, para no volverlo a hacer todo desde cero, yo puedo igualar la propiedad de este, y observo que enseguida se coloca como un pincel, y lo llevo a donde queremos que esté. Cancelamos la selección y ahí todo quedó configurado bajo la misma característica. ¿Listo? Perfecto. Bien. Sigamos entonces nosotros. Ya por lo menos nos vamos dando cuenta de algunos detallitos importantes. Para la jornada de hoy vamos a comenzar a trabajar con lo que son los comandos de anotación. Es decir, todas aquellas herramientas que a nosotros nos ayudan a incorporar información textual
dentro de AutoCAD. Es decir, todo lo que tenga que ver con textos. Una palabra, un texto, la identificación de un espacio o la inserción de un acotamiento, la inserción de una tabla. Todo lo que tenga que ver con texto están referidos dentro de los comandos de anotación. En nuestra versión tipo Windows debería aparecer acá los elementos más importantes. En la pestaña de anotación también encontraremos acá herramientas para incorporar elementos que tengan que ver con textos en AutoCAD. ¿Listo? Un segundito por aquí. Dentro de las guías de estudio está una que es la número 8. Esta guía número 8 refiere a los comandos básicos de anotación. ¿Listo? Profe, ahorita en un espacito nos explicas lo de mirarle las líneas sobrepuestas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Superpuestas? Eso. Ah, ya. Pero esa no era en la sesión 18. No, usted dijo que nos iba a adelantar eso. Se los digo enseguida. ¿Listo? No se preocupen. Ojo, Yo la hay que estar siempre descubrí pendiente. ayer, ¿Sí? yo la descubrí ayer a las 3 de la mañana. Uy, ya se me adelantó Marco, no puede ser. Pero en cuál ya yo se las voy a comentar. ¿Listo? Un paréntesis, un momentito. Quisiera pedir disculpas de mi parte. Lo que pasa es que el apartamento de abajo, no sé qué están haciendo. Y presumo que si yo le escucho a ustedes también, un martillo un poquito incómodo. ¿Listo? No se estresa, profe, pero estamos estudiando arquitectura. Intentaré elevar mi tono de voz para que no se escuche tanto ese martilleo. No se preocupe, tenemos que aprender a trabajar con esos sonidos. Sí, pero siempre me da pena. Bien, ese comando en español no recuerdo. Vamos a intentar a ver si sale alguna información como es en español. Ok, es el mismo. ¿Listo? El comando, yo por lo general lo uso muy poco. De hecho, en mi vida lo habré utilizado un par de veces. Porque como yo soy como un poquito más fastidioso en no tener líneas superpuestas, por eso creo que no he tenido la necesidad tanto de utilizarlo. Pero a Solo veces, hasta ahorita con nosotros. pero a veces puede llegar el momento en que en el proceso de construcción a uno sin querer se le queden líneas superpuestas. Y eso es bastante normal que ocurra. Lo importante es no dejar esas lineecitas ahí. A veces el comando funciona correctamente como nosotros lo esperamos. A veces puede tener algún tipo de errorcito y si enseguida empiezo a ver ese error, simplemente le doy deshacer. ¿Listo? El comando para las dos versiones se llama overkill, como si fuera, no sé, sobrematar o algo así. ¿Ok? En este comando overkill, nosotros podemos empezar, o el programa intenta detectar lo que él cree, ojo, es lo que el programa cree, no es que sea 100% exacto. Lo que el programa cree sean líneas superpuestas, ¿vale? Entonces, a veces hay que estar de pronto bastante atento porque si esto que está acá, yo lo voy a desagrupar un segundo, si esto que está acá, que está como rectángulo, lo dejo como líneas independientes, listo, aquí tengo esta, pero además sobre esta yo tengo, perdóname, sobre esta yo tengo línea de ventana sobre línea de muro, puede que el programa me quite una de las dos. ¿Listo? Entonces hay que estar atentos por si acaso que no nos vaya a ocurrir algo que de pronto no nos vaya a convenir. Sin embargo, yo lo comento porque puede que sea de utilidad para ustedes. Entonces el comando es el overkill. En este caso nos dice, por favor seleccionen los objetos. Pueden o seleccionar todo a manera de ventana de selección, o si van a seleccionar todo su proyecto, como a veces hago yo, escribo la palabra en inglés all, que es todo, y él me selecciona todo lo que haya en mi espacio de trabajo. ¿Listo? Una vez que me selecciona todo lo que hay en el espacio de trabajo, él me va a salir una pequeña ventanita. ¿Listo?
Profe, pero qué pena. ¿Dónde estaba el overkill? Se escribe nomás. Ahorita lo escribimos. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que es este. Aquí quedó muy oscuro, perdónenme. ¿Pero por fuera o en la línea de comandos? En cualquiera de las dos. Over. Así. No me sale. El over como si fuera game over. Profe, a y mí el tampoco kill me de sale matar. así. Over. ¿Cómo le está saliendo de pronto? No me sale. Sí, no sale. Con ese Aquí. comando no. Mientras el programa está en reposo, al ustedes escribir, debería aparecerle. Si tienen algún comando abierto, es decir, que tenga de pronto línea, y escriben el overkill, obviamente no creo que les vaya a tomar. Over. Puede ser aquí o adrede, puede ser que ustedes hagan un clic en la línea de comando, que igual no hace falta, hagan un clic en la línea de comando y escriban la palabra y abajito No, aquí les va a salir. tampoco, profe. Ninguna de ¿Qué las les dos. sale? Sale Acco Vertical, Mover Pant, My Image, Overlap. Sí. Ya. Podrías... Recovery Mode. léeme otra vez las últimas opciones, John Freddy, por favor. My Image, Overlap. El overlap, ajá. Mover Pant y Acco Vertical. ¿Será que de pronto aparece así? Eliminar sobrante. Escribámoslo en español así. Sí, profe, así aparece ¿Qué en nombre, español. Le di enter qué y ahí nombre se tan apareció. largo? Sí, eliminar sobrante. Eliminar sobrante. Es chistosa Yo le la... di overkill, le di enter y ahí sí salió. Pero después de que le di overkill, enter. Tengo que escribirlo completo. Probemos con los dos. Con el overkill así en inglés o con eliminar sobrante en español. Entonces dale overkill y enter. Sí, si no seleccionamos, bueno, si no se nos desprende las opciones, sí le podemos dar enter y te sale. ¿Listo? Ajá. Entonces, él nos dice, por favor, selecciona los objetos. Ustedes pueden, o algo en específico, es decir, quiero que haga ese proceso solamente en el sofá. Entonces, yo no sé si el sofá está como bloque, no recuerdo. Desagrupemos todo esto. Ok. Entonces, de pronto, seleccionemos aquí el sofá, a ver si hay algo. Listo, él nos muestra una ventana. Vamos a darle enseguida siguiente o OK. Y en la parte inferior, aquí abajito, una vez que se ejecuta el comando, él dice, habían 6 objetos superpuestos. O como dice ahí, 6 overlapping objects. Es decir, habían 6 elementos que no sé cuáles eran, pero estaban superpuestos. Ahí era cuando yo, por ejemplo, en el caso de John Freddy, que me dice, profe, ¿cómo que habían demasiadas cosas superpuestas? Porque yo le dediqué enseguida overkill, me decían, acabamos de borrar 35 elementos. Y entonces yo decía, John Freddy, hay muchas cosas superpuestas. Pero, profe, ¿cómo así? Casi que me da un golpe por la ventana. No, es que decía textualmente, muchísimas líneas, pero como muchísimas si estoy seleccionando, no seleccionando, qué pena. Yo empecé a borrar línea por línea del objeto y solo encontraba una. Entonces yo decía, ¿dónde diablos dice? O sea, ¿cómo hago para saber que hay muchas líneas superpuestas porque yo solo veo una? Entonces yo decía, yo solo veo una, no muchísimas. Entonces yo simplemente, en algunos casos, no fueron en todos ustedes, en algunos casos muy tópicos, dije, voy a probar aquí a ver. Y entonces me salían, hay 35 elementos duplicados, hay 45 elementos duplicados, y obviamente entre mayor sea el proyecto, obviamente hay más probabilidad de que hayan más elementos superpuestos. Entonces, ese proceso lo podemos hacer como para ir limpiando líneas innecesarias en nuestro dibujo. Pero, profe, ¿y uno cómo hace para detectar cuál es la superpuesta? A ver, aquí Ahí sí ya le toca uno sí, por uno. lo que pasa es que a mí me salió, yo no sé si de pronto tengo ese archivo abierto, a ver si logro mostrarle. Porque por lo menos en mi pantalla me sale. Y yo creo que a lo mejor en la de ustedes puede que también. Vamos un segundito. Ok. No sé si de pronto ustedes lo logren ver con cierta claridad como yo. Pero por lo menos, a ver, dime, aquí
hay una línea superpuesta. Aquí hay otra línea superpuesta. No sé si lo logran ver, pero el blanco es como más Se ve más intenso que el resto. intenso. Exacto. Entonces, yo simplemente lo que hago es acercarme. Vamos a quitar esto. Me acerco, borro esta marquita que hice un segundito y hago esto. En efecto, aquí hay uno. Borrar. Me acerco por aquí. En efecto, aquí hay otra. Borrar. Ahora observemos que esa intensidad en ese pedacito de línea ya no se observa. Por lo menos cuando es el mismo color, suele ser más intenso. Ya cuando es otro color distinto, pues obviamente cuando tengamos esa variación de color, por ejemplo, que esta línea sea, no sé, azul, pues obviamente aquí ya se ve más, que está superpuesta. Pero Ok. cuando es el mismo color, a veces se ve el pedacito más intenso que el resto. Entonces, Es que lo Cuando, estaba haciendo con la cama y me dice ajá, que tengo una línea superpuesta. ujú. Como ya lo tengo en bloque, pues obviamente tengo que editarla en el bloque, pero si yo lo acerco o lo alejo, yo lo veo igual. No se me hace De como pronto si pueden hubiera ser una cositas sobre la como otra estas. superpuesta. Dime. De pronto pueden ser cosas como estas que a lo mejor, no sé, tengo que ver cómo fue la persona que construyó este mueble, que a lo mejor él hizo estas tres líneas y luego hizo estas otras tres líneas para el otro asiento y obviamente estas dos coinciden en el mismo sitio. Entonces a lo mejor el programa considera que estas dos, una de las dos es innecesaria y él te va a empezar a borrar. Mm, ¿Listo? Entonces, por eso siempre, ojo, a utilizar el comando con bastante cautela, porque yo sí he probado en un par de ocasiones intentar hacerlo como para intentar limpiar lo que tengo y a veces me borra cosas que sí son importantes. Entonces, siempre con cautela, si me va bien, listo, puedo seguir implementando. ¿Vale? Perfecto. Decíamos entonces que vamos a trabajar con los comandos de anotación. Decíamos que los comandos de anotación son aquellos que nos van a permitir a nosotros incorporar información textual dentro de AutoCAD. Es decir, voy a tener la posibilidad de insertar textos, de insertar acotamientos o dimensionamientos y voy a poder también insertar tablas dentro del trabajo en AutoCAD. ¿Listo? Primeramente, comencemos con lo más sencillo, que es el texto. Nosotros tenemos dos formas básicas de incorporar textos en AutoCAD. Hay una de estas que ofrece mayores ventajas que la otra y ya nos vamos a dar cuenta cuál es. Tenemos de primero la inserción de un texto tipo línea simple. En este tipo de texto, nosotros a través de una línea de referencia, en este caso es una línea imaginaria, se nos muestra el cursor y vamos a poder escribir un texto. Proyecto de vivienda unifamiliar. Listo. Lo que tiene este tipo de texto es que no puede sobrepasar una línea de construcción. Es decir, no podemos crear párrafos. Lo máximo que podemos hacer es incorporar una palabra o una frase, cuanto mucho. Pero que nosotros queramos escribir un párrafo, perdónenme, con esta herramienta no se puede. Entonces, si queremos textos, nos tocará emplear el otro tipo de forma de incorporación de un texto en AutoCAD. Este tipo de texto, línea simple, nosotros no podemos configurar o no podemos editar a nuestro placer el formato de este texto. Es decir, no le podemos cambiar tamaño, no le podemos cambiar tipo de letra, no le podemos poner si es subrayado, no le podemos colocar numeraciones y viñetas, no la podemos alinear a la derecha, a la izquierda o centrar. Es decir, esta tiene en efecto más restricciones que el otro tipo. Particularmente todo lo que yo hago de textos en AutoCAD, lo hago bajo el otro tipo de texto porque me da toda una gama amplia de modificaciones o ediciones de esa información textual que yo voy a incorporar. Pero es importante que sepamos que esto existe. Tenemos este primer tipo, texto línea simple. El segundo tipo es texto de tipo multilínea. Cuando hablamos de texto tipo multilínea, es como cuando ustedes están trabajando en PowerPoint. ¿Han ustedes de pronto trabajado hasta ahorita en PowerPoint?
¿sí? Cuando estamos en PowerPoint y nosotros necesitamos incorporar un texto, ¿qué es lo que hacemos? Creamos un cuadrito de texto y dentro de ese cuadrito empezamos a escribir la información, ¿cierto? Y aquí se nos colocan como unos punticos para nosotros poder editar ese cuadro. Si lo estiramos por acá, se va a hacer más grande. Si lo estiramos por acá, se hace más ancho. Si de pronto lo estiramos por acá, se hará más largo o más angosto, dependiendo sea la edición que nosotros le demos. Este segundo tipo de texto funciona idénticamente a esos cuadros de texto que, por ejemplo, utilizamos en PowerPoint o en programas similares a eso. Es decir, insertamos este tipo de elemento y aquí sí podemos crear párrafos y podemos ampliar el cuadro, podemos editar el cuadro, podemos cambiarle el color, si es subrayado, negrita, tachado, superíndice, subíndice, ponerlo más grande, más pequeño, podemos combinar letras, podemos centrar, alinear a la izquierda, a la derecha, colocarle numeración y viñetas, entre otras funcionalidades que tiene. Y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Bajamos un segundo acá y vamos a empezar a ver dónde es que encontramos estas herramientas de inserción de texto. Habíamos dicho que aquí se encuentran las herramientas más necesarias de anotación. En la cinta de opciones, pestaña Inicio, sección Anotación. Aquí encontraremos las primeras herramientas o las más importantes para incorporar cualquier elemento que tenga que ver con textos en AutoCAD. El icono para los textos es este que tiene una letra A grandecita y dice textos. En la versión en español debería salir con el título acá de anotación. Además de encontrar esa información por ahí, podemos irnos a la cinta de opciones, pestaña, anotación, grupo de textos. Aquí también está el texto tipo multilínea o tipo línea simple, que es lo que vamos a incorporar en este instante. Entonces, voy a desplegar un segundo por acá. Dentro del listado o dentro de estos comandos que están aquí, encontramos estos dos. Texto de tipo línea simple, que es el que dice single line, o el otro que dice texto de tipo multilínea, en inglés es el multiline text. Empecemos con el primero, ¿listo? Activamos el comando de texto línea simple. El programa nos pide que por favor especifiquemos una línea de referencia imaginaria para escribir esta información. Entonces, hago un clic por acá, voy a activar el F8 o la restricción ortogonal para que esto me quede literalmente en este sentido. Y abro simplemente para indicar hacia dónde se va a escribir. Clic para confirmar y observemos que nos va a aparecer como un cursor. Esperemos que piense. Aquí está el cursor titilando. ¿Podemos verlo? Sí, profe, sí, señor. Excelente. Entonces hagamos la primera prueba. Escribamos aquí plano de planta. ¿Listo? Si ya no es más, hago un clic por fuera. Un segundo. Aquí está. ¿Ok? Aquí está el texto que inserté. ¿Cómo nos damos cuenta? Esto nos quedó literalmente desproporcionado en comparación en cómo tengo nuestro dibujo. Es decir, esto debería estar más pequeño porque definitivamente está completamente fuera de escala. Lo máximo que nosotros podemos editar aquí es el contenido de este texto que está acá. Es decir, doble clic para entrar en el modo de edición y aquí yo puedo escribir, en vez de ser plano de planta, puedo escribir planta baja. Es lo máximo que puedo hacer, pero no podemos acomodarle ni el tamaño, o no, por lo menos no directamente. Tendríamos de pronto, se me ocurre, utilizar la herramienta de la escala y hacer esto de pronto más pequeño hasta que vaya teniendo un tamaño acorde a lo que nosotros estamos trabajando. Pero a mí me parece este un proceso como muy engorroso, muy largo, muy artesanal, digámoslo de esa forma. ¿Ok? Vamos entonces a probar el siguiente tipo de inserción de texto para ver cómo se aprecia la diferencia. Vamos entonces aquí en texto de tipo multilínea. Cuando trabajamos texto tipo multilínea,
el programa nos va a pedir, a diferencia del anterior, ya no una línea, como nos pasaba aquí, sino que ahora nos va a pedir un cuadro de texto. Es decir, hay que hacer una pequeña, como si fuera una ventana de selección, para ahí empezar a enmarcar nuestro texto. Entonces, clic en una esquina, abro mi cuadro de texto, clic para confirmar. Una vez que confirmo esa información, además de poder tener el cursor acá, observemos que en la cinta de opciones se nos presentan todas las características que tienen que ver con el texto. Puedo cambiarle el tamaño, puedo hacer un match properties de texto, es decir, como igualar propiedades de formato. Puedo ponerle negrita, itálica, tachado, subrayado inferior, subrayado superior. Puedo utilizar de pronto superíndices, subíndices. Puedo cambiar la fuente o la tipografía. Puedo cambiar el color de manera arbitraria. Puedo cambiar la justificación de ese cuadro de texto. Puedo insertar numeración y viñetas. Puedo ajustar el interlineado. Puedo ajustar la alineación del texto a la izquierda, centrado, a la derecha, justificado. Puedo incorporar símbolos, puedo hacer corrección ortográfica, entre otras funcionalidades. Es decir, nos presenta mayor gama para poder manipular este texto como nosotros queramos. Voy a quitar estas anotaciones. Y ahora sí, voy a colocar aquí plano de planta. Para salir de este cuadrito de texto, simplemente hago un clic por fuera o hacemos un clic donde dice cerrar editor de texto. ¿Vale? Clic. Nos dimos cuenta que aún este tamaño es muy grande. Definitivamente este texto tiene un tamaño desproporcionado a como lo necesito para este dibujo. ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente seleccionamos y luego hacemos doble clic para entrar en el modo de edición de texto. Una vez que hago doble clic, volvemos a entrar en las funcionalidades del texto de tipo multilínea. Entonces, vamos a cambiarle el tamaño. Esto tiene un tamaño de 15.27. Definitivamente es muy grande. Voy a probar colocándole de pronto 1. ¿Listo? 1, Enter. Voy a hacer un clic por fuera. Creo que empieza a tomar tamaño, pero siento que aún está muy grande. Voy a borrar este a propósito. Me voy a quedar con este. Siento que todavía está muy grande. Observemos el tamaño. Vamos a bajarle aún más. Doble clic para entrar en el modo de edición. Seleccionamos todo y en vez de 1 pongámosle la mitad, 0.5. Enter. Perfecto. Creo que ahora sí tiene un tamaño más acorde. Para mí, para mi perspectiva, creo que sí. Cuando nosotros seleccionamos este cuadro de texto, siempre vamos a poder observar unas pequeñas guías demarcadas con unos triángulos o unos punticos cuadraditos azules, perdón. Estos son los que nos pueden ayudar a nosotros a manipular este cuadro de texto. Por ejemplo, este de acá, si nosotros lo movemos, se va haciendo el cuadro de texto más angostico y las líneas, pues obviamente, se van siendo hacia abajo. ¿Vale? Este que aparece aquí arriba es el que nos va a indicar la justificación que tiene el texto. Y ya vamos a ver ahorita de justificación qué es lo que se trata. Bien, además de nosotros poder realizar esto, entremos en el modo de edición, yo le voy a colocar aquí escala 1:50. Como si estuviera escribiendo en otro programa, voy a darle Enter para pasar a la línea de abajo y escribiré escala 1:50. El plano de planta quiero que me quede negrita, lo coloco con esa propiedad. La escala quiero que me quede itálica, pero un poquito más pequeña, de pronto 0.3, porque quiero que se vea bastante más pequeña en función al texto, no quiero que llame tanto la atención. ¿Listo? Vamos a inventarnos o vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a medir un momentico cuántos metros cuadrados aproximados tiene esta vivienda. Tomemos aquí unas medidas rápidas con todo y porche.
Son simplemente para tener un valor aproximado. ¿Listo? Enter. Tiene 120.10, digamos 120. ¿Listo? Entonces vuelvo al modo de edición y voy a colocar acá. Área de construcción 120 metros cuadrados. ¿Listo? Pero el 2, que corresponde al cuadrado, en teoría debería estar como un subíndice, es decir, más arriba. Puedo seleccionarlo, irnos a las herramientas de subíndice, o en inglés aparece como el superscript, y automáticamente este queda con la terminación de el cuadrado, es decir, como un exponente. Un texto, sea cual sea, nosotros podemos cambiarle el tipo de tipografía o el tipo de fuente. Cualquier letra que ustedes tengan instaladas en su computador, ustedes la van a poder emplear acá. Sugerencia, hablando ahorita de la tipografía. Tenemos que estar muy atentos en ciertas cosas cuando hablamos de la tipografía en AutoCAD. Nosotros en un plano, como estamos trabajando planos técnicos, nosotros tenemos que evitar utilizar letras caligráficas, como por ejemplo, entremos aquí, editemos esto y utilicemos una aquí, vamos a ver si me consigo alguna, una que sea tipo script, tipo, por ejemplo, ¿ok? Esta es de pronto una letra tipo caligráfica, es decir, como si yo estuviera haciendo ese trazo a mano. De pronto otra por aquí. No me acuerdo ahorita muy bien algunas. Century, no, utilicemos otra por aquí. Consola, no. Compass tampoco. No, nos vamos a tocar con esa mientras tanto para que nos quede como ejemplo. ¿Ok? Ningún tipo de letra que no vaya acorde con un plano técnico deberíamos utilizar en un dibujo en AutoCAD. Por mucho que se vea bonita, por mucho que a mí me gusten las decoraciones, en las punticas, los circulitos en las letras, este tipo de tipografía o de caligrafía debemos evitarla en un plano técnico. Lo ideal es que esta pueda ser una letra tipo molde, tipo script, lo más clara posible. Intentar que esa letra sea de común uso en todas las computadoras donde yo creo que me voy a movilizar. Por ejemplo, en mi computador yo tengo mucha tipografía instalada porque necesito a veces realizar algunos trabajos de diseño gráfico y entonces la otra vez estaba haciendo una tarjeta para un sobrinito de Hulk y descargué estas letras de internet. Estas que parecen en la tipografía de Hulk. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esta tipografía, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, Hulk, no sé qué cosa, esta, cuando uno instala las fuentes de un computador, es decir, cuando instalamos el Word, cuando instalamos el Windows, cuando instalamos AutoCAD, este tipo de letra no viene preinstalada dentro del paquete de fuentes. Las fuentes comunes son que si Arial, Times New Roman, Candara, Calibri, Century Gothic, Book Antigua, todas esas. Es decir, que yo de pronto voy, no sé, al equipo de Juan Gómez o el equipo de Jenny o al equipo de Juan López y ellos deberían tener esas mismas fuentes en su computador. ¿Qué pasa cuando yo utilizo una letra distinta a las que puedan tener otras personas? Cuando abro el documento voy a tener error de compatibilidad de fuentes. Entonces, la forma en como yo estoy viendo mi letra en mi computador no va a ser la misma forma en como ustedes vayan a ver la letra en su computador.
Podemos tener dos formas posibles de visualizarlo. La más desfavorable, digo, la menos desfavorable de todas, es que el programa empiece a decir, bueno, esta letra de Hulk yo creo que se parece a una que se llama Arial Bold, porque es gordita. Listo, entonces a lo mejor esta letra, el programa me la llegue a asociar con aquel tipo de letra Arial y es lo que yo veo en pantalla. Ese sería el caso más favorable. El caso más desfavorable es que el programa no consiga ningún tipo de letra, según su criterio, con que pueda asociar esa letra y el resultado vayan a ser puros caracteres tipo rectángulos. Es decir, cada letra va a ser un carácter. Entonces, en este caso, no voy a poder leer información. Y si yo paso este plano a alguien de pronto, al ingeniero estructural, para que me coloque la estructura de la edificación, él lo que va a encontrar son puros cuadraditos, como lo estoy observando en esta ilustración. Entonces, mi sugerencia, utilicemos o una letra que sea conocida, una letra que fácilmente todas las personas en los computadores podamos leer de manera rápida, o de pronto, si por alguna casualidad, imaginemos que este sea el caso, que nosotros estemos trabajando en una empresa cuya empresa tenga una imagen corporativa determinada y ellos utilicen de pronto este tipo de letra, la que se llama Hyperdemo Black. ¿Listo? Entonces que a lo mejor esta sea su letra corporativa para todas las cosas que ellos van a incorporar. Documentos en Word, presentaciones en PowerPoint, documentos en AutoCAD, en lo que sea. Entonces, si ese es el requerimiento, nosotros tenemos que tomar la previsión de que esta letra yo se la pueda pasar a la persona que va a abrir el plano para que esa otra persona instale su fuente en su computador y él pueda ver el plano tal cual como yo lo estoy viendo. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que irnos a la carpeta de fuentes que está en el panel de control. Esa carpeta de fuentes tiene todas y cada una de las letras instaladas en su equipo. Si tenemos más, va a tardar un poquito más en cargar esta información. Si no hay muchas, pues a lo mejor el proceso de carga es rápida. Entonces, esperemos un segundo que carguen todas las letras. ¿Listo? Estos son todos los archivos de fuente que yo tengo instalado en mi computador. Aquí me tocaría buscar la que se llama Hyperdemo Black. Busquémoslas un segundito aquí a ver dónde está. Ok, aquí está, Hyperdemo Black. Simplemente le doy un control C para copiar ese archivo de fuente y luego puedo ir de pronto a una USB, a mis documentos, a lo que sea, y este archivo de fuente yo lo puedo adjuntar en un correo electrónico y cualquier persona, una vez que ya lo reciba y lo descargue, simplemente lo que hace es arrastrarlo a su carpeta de fuente, es decir, instalarlo en su equipo. ¿Cómo podemos hacer? Un segundito para que cargue todo. Listo, nuevamente aquí, un momento, perfecto. Y luego, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente agarramos el archivo, podemos copiar y decirle aquí adentro control V para pegar, o simplemente arrastramos, soltamos aquí adentro. Si ya la fuente está instalada, él nos va a decir que ya lo está. Si queremos reemplazarla, yo puedo decir sí o no. Si le digo que sí, simplemente me reemplaza la letra y listo. Se instala, perfecto. Y ya en el equipo de donde estoy trabajando, tengo esa que se llama, en este caso, la HyperBlack Demo. Ahora, cuando yo abra AutoCAD y abra el programa, deberíamos estar observando la tipografía como yo la tengo en pantalla. Entonces, no perdamos de vista ese pequeño detalle porque es importante en el caso que utilicemos una tipografía que pueda ser distinta a la que normalmente están instaladas en los computadores, ¿vale? Otra particularidad en cuanto al tipo de letra.
debemos emplear una letra que no vaya a tener ningún tipo de confusión en su lectura. Me explico. Yo voy a colocar aquí a propósito y le voy a dejar una nota al ingeniero estructural. Y le voy a decir, revisar la columna 1I porque creo que está incorrecta. ¿Listo? Vamos a imaginarme que se va a hacer la anotación. Vamos a quitarle la itálica. Perfecto. Imaginemos que nosotros vamos a emplear este tipo de letra a propósito. Esta letra que se llama Technique. ¿Ok? Observemos qué es lo que pasa en la simbología que dice 1I. ¿Qué aparece ahora? Dos rayitas que podrían identificar como si fuese 11. Unas rayitas que podría significar 11, o podría ser 2 en O números doble L, romanos, o 2 dos en doble L, o 2 sí. o 2i. ¿Listo? ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que esta tipografía puede generar confusión de lectura. ¿Listo? Como nos genera a nosotros. Cada uno de lo que acaban de comentar ahorita tiene una lectura diferente de esto. Entonces, debemos evitar este tipo de tipografía que a nosotros, por muy bonita que parezca, que a nosotros se nos pueda generar algún tipo de confusión de lectura. Entonces, si una letra tiene confusión de lectura, evitémosla usar por completo y cambiémosla. Por lo general, a mí me gusta emplear la letra Arial porque creo que es bastante clara en su lectura, no tiene esta igualdad de caracteres, sino que el 1 tiene una característica diferente a lo que es la letra I, por ejemplo. Lo más seguro es que aquí sí tengamos la letra I y la letra L muy parecidas. Ahí creo que ya es un poquito más complejo porque son caracteres que puede ser, digamos, tendrían la misma representación. Pero por lo menos entre un número y una letra, sabemos que ya no vamos a encontrar ningún tipo de diferenciación. Entonces, muy atentos con esto porque no queremos que se nos vaya a presentar ningún tipo de error de lectura. ¿Listo? Bien, sigamos revisando rápidamente por acá. A este texto lo podemos centrar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha, dependiendo cómo sea nuestra necesidad en el plano. Podemos ajustar el interlineado entre 1.5, 2, 2.5 o ponerle más interlineado. Por lo general, con uno siempre normalmente me parece suficiente. Podemos utilizar numeraciones y viñetas. ¿Listo? Como cuando estamos hablando de características, por decir algo, poder utilizar esta representación de numeraciones y viñetas. Vamos a quitarlas. Además de eso, podemos dar otro tipo de formato aparte. Podemos hacer una inclinación específica de un texto. Observemos que aquí nos da una inclinación mucho más pronunciada de lo que es una letra itálica. ¿Listo? No exageremos mucho con esto porque puede que sea difícil la lectura de un texto. Vamos a ponerlo en 0 nuevamente. Podemos también aumentar el espaciado entre los caracteres. Es decir, que cada letra vaya teniendo más espacio una con la otra. De pronto, este tipo de característica a lo mejor puede serle conveniente o puede serle de utilidad para algún título o algo en especial. Yo le voy a quitar esto, perdóname. También podemos estirar o agrandar o achicar también un carácter. Es decir, como si estuviésemos estirándolos de un lado. ¿Listo? Son otras características de formato que ustedes pueden incorporar acá. Finalmente, tenemos los tipos de justificación posibles para un cuadro de texto. Y esta justificación es más fácil observarla en esta pequeña ilustración. ¿Listo? En AutoCAD, para los cuadros de texto, para el texto tipo multilínea,
tenemos 9 tipos de justificaciones. Estas justificaciones es donde nosotros vamos a encontrar los cuadraditos y las flechitas que nosotros observamos estando, vamos a quitar esto un segundo, estando aquí. ¿Listo? Cuando nosotros seleccionamos esto, estos cuadraditos y estos triangulitos son los que a nosotros nos van a ayudar a empezar a manipular y decirle al programa cómo quiero que se vayan alineando o incorporando los textos dentro del programa. Ya lo muestro nuevamente por aquí. Tenemos entonces 9 tipos de justificación posibles en el programa. Tenemos primero la justificación superior izquierda o top left, donde el texto se escribe o la orientación del texto va a estar de izquierda a derecha y las líneas se van a ir ajustando de arriba hacia abajo. En el caso del superior centrado o el top center, el texto se va a ir, o la ubicación del texto va a tener la orientación particular de la mitad hacia los lados y el texto se va a escribir de arriba hacia abajo. Las líneas van a escribirse de arriba hacia abajo. En el caso del superior derecho, la orientación le va a dar la preferencia de derecha a izquierda y las líneas se van a construir de arriba hacia abajo. En estos tenemos la justificación medio izquierdo o middle left. Entonces el texto se va a escribir de lo que es la izquierda hacia la derecha y las líneas se van a distribuir equitativamente hacia arriba y hacia abajo. En el caso del medio centrado o el middle center, la posición del texto debería estar en el cuadro de texto en todo el medio. Las líneas, los caracteres se deberían construir hacia los lados de derecha a izquierda y las líneas de manera equitativa se van a distribuir de arriba hacia abajo. Lo mismo vamos a poder observar, lo mismo vamos a poder observar con la justificación medio derecho o el middle right o con estas inferior izquierdo, el bottom left o el inferior centrado o el bottom center o el inferior derecho, bottom right. ¿Para qué nos sirven este tipo de justificaciones en AutoCAD? Imaginemos que nosotros tenemos, hagámoslo a propósito por acá, imaginemos que nosotros tenemos un rótulo, ¿listo? Y el rótulo más o menos tiene esta forma y aquí abajito tengo para colocar el título y la planta va a ir de pronto aquí. Y de este lado, donde yo voy a marcar esto, quiero colocar información textual. ¿Listo? Aquí van a ver textos y aquí vamos a ponerlo con otro grafiquito. En esta circunferencia colocaré una imagen. ¿Listo? Ese va a ser mi diseño de lámina. Acá arriba voy a intentar colocar, lo voy a colocar con un color diferente, un grosor diferente, perdón. Voy a colocar el título del plano. Esto va a llevar aquí el título de acá. Esto va a ser un cuadro de texto. Esto va a ser un cuadro de texto. Y aquí voy a encontrar diversa información en la parte inferior. Entonces, dependiendo cómo vaya siendo la distribución de este texto en su área de trabajo, es cuando entran en relación la justificación de el texto en AutoCAD. Vamos a utilizar un segundito, perdónenme. Esta, abramos nuevamente aquí, para que se pueda observar. Perfecto. Aquí vamos a tener entonces todas las justificaciones posibles. Por ejemplo, entonces, si estamos trabajando para esta parte central, como este cuadro de texto está en la parte superior y está centrado, entonces lo más seguro es que nosotros necesitemos ajustar ese cuadro, no, se me confundió, ese cuadro de texto con la justificación top center o superior centrado, porque entonces el texto se va a intentar ubicar
de derecha a izquierda, y si tengo líneas adicionales, se van a ubicar hacia abajo. Si de pronto tenemos esta información aquí, a lo mejor nos conviene emplear una justificación inferior a la izquierda para que el texto se mueva de izquierda a derecha y que las líneas vayan de abajo hacia arriba. No la hago de arriba hacia abajo porque entonces si tengo algo a modo párrafo, se me va a empezar a vincular con la información inferior del rótulo, donde tengo el nombre del proyecto, el nombre del arquitecto, el nombre del ingeniero, la revisión, etcétera. Entonces, en este caso nos conviene que la justificación sea inferior izquierda para que el texto se construya o se organice hacia arriba y todas las líneas vayan quedando de esta manera. En este caso, a lo mejor nos conviene utilizar una justificación que esté a la derecha y que se escriba hacia, que esté justificada a la derecha y que se escriba hacia la izquierda, es decir, de derecha a izquierda, y que las líneas vayan de arriba hacia abajo. Es decir, todo lo que vaya construyendo nos quede de esta manera. Entonces, en función a cómo nosotros tengamos la necesidad en una hoja, en una lámina o en un proyecto específico, nos va a servir bastante utilizar una justificación particular, ¿vale? Además de eso, nosotros tenemos en AutoCAD la forma de tener un corrector de idiomas. Por lo general, esto tiene, ¿dónde es que están los diccionarios aquí? Esto tiene un diccionario predeterminado. En mi caso aparece el diccionario de inglés. Yo puedo utilizar, si estoy trabajando un plano para un cliente que vive en Estados Unidos, pues lo más seguro es que empiece a colocar el idioma o el diccionario en inglés, en esa misma lengua, para que el programa me vaya corrigiendo los posibles errores de gramática que encuentre. Hasta ahorita lo tengo en español y creo que no hay nada incorrecto. Intentemos de pronto nosotros escribir palabras incorrectas por aquí. Escribamos de pronto, no sé, mobiliario y proyecto. ¿Listo? Enseguida nos está saliendo una rayita roja diciendo hay un error de ortografía. Vamos a ver qué es lo que nos arroja por acá. Yo hago clic derecho y nos muestra estas posibles sugerencias. ¿Es mobiliario? ¿Es movilizaría? ¿O es nobiliario? En este caso, pues tenemos que ver cuál de todas. Si la correcta es el mobiliario, pues simplemente corrijo y listo. Veamos aquí. Proyecto. ¿Es provecto? ¿Es proyecto? ¿Es proyectó? Dependiendo la que sea, escogemos la opción que se ajuste a lo que estamos trabajando en este instante. Una sugerencia que a mí, por ejemplo, me resulta bastante bien es la siguiente. Cuando me toca trabajar un alto contenido textual dentro de AutoCAD, a mí me gusta emplear un documento en Word, empezar a escribir toda la información acá, aprovechar que Word es muy bueno procesando textos, me corrige las cosas, creo que de una manera bastante acertada, y una vez que ya tengamos todo, simplemente copiamos, nos vamos a AutoCAD y en el cuadro de texto pegamos la información. Ya después lo que tenemos es que ajustarle el formato, que si ponerle el tipo de letra específico, colocarle las características visuales determinadas, entre otras cosas. Pongámosle una letra aquí. ¿Listo? Que esto es de pronto 0.3 y todo va a ser negrita y todo va a ser centrado. Perfecto. Y ya tenemos entonces la información incorporada en nuestro proyecto de AutoCAD. Esta herramienta, como hemos dicho, nos va a ayudar a insertar todo el texto necesario en un proyecto. Importante, sugerencia también, evitemos sobresaturar un plano con información textual. Es decir, en un plano de AutoCAD no vamos a colocar una tesis. ¿Listo? Porque entonces estaríamos abusando de lo que es la herramienta del texto en un plano. Siempre debe haber un equilibrio visual dentro de lo que estoy mostrando y también que solamente esté lo estrictamente necesario.
Ya para eso de pronto tendremos nosotros memorias descriptivas, tendremos algún dossier que nos ayude a hacer una descripción mucho más detallada de los elementos. Vivienda unifamiliar que tiene tantos y tantos metros cuadrados. Cada habitación viene determinada con tantos. El área de construcción es esta. Este es el proceso constructivo. Para eso existen documentos complementarios a los planos de AutoCAD. Aquí centrémonos solamente en incorporar los textos que sean relativamente o estrictamente necesarios. Ojo, como cualquier otro elemento de un dibujo, debe haber una capa que albergue esta información. El texto no es pared, no es achurado de piso, no es puerta, no es columna, no es porche, no es persona, no es vehículo. El texto es texto y como tal debe estar en una capa específica. Es decir, O sea, creamos una capa llamada texto. exacto. Creamos una capa que en este caso se llame textos. El color, pues el que a ustedes le parezca más chévere. Por lo general, no hace falta ajustar el grosor porque para la impresión del texto, AutoCAD se deja llevar por los puntos de la letra. Recordemos que cuando cambiamos los puntos o cuando cambiamos el tamaño, vamos a ponerle su capa, cuando le cambiamos el tamaño, listo, el número que aparece acá refiere a los puntos que conforman las letras. En este caso son 0.3 puntos, así como pasa en Word, así como pasa en PowerPoint. Entonces, cuando vamos a imprimir, el programa lo que lee es esta información. Hay muy pocas letras, déjenme ver si me acuerdo, creo que la letra esa es esta, la que se llama Roman. Esta letra, por ejemplo, que se llama Roman S o Roman C, estas sí vienen determinadas por el grosor de la capa, porque estas el programa las lee como una línea del proyecto. Entonces esta, si nosotros le colocamos a la capa de texto un grosor, no sé, 1 milímetro, pongámosle un color más claro. Tiene un color de 1 milímetro. Cuando vamos a imprimir esto, pongámoslo como PDF, un segundito. ¿Ok? Esto sí va a quedar con el grosor de línea, a diferencia de los otros tipos de letras que se reconocen tal cual como se configuran en esos programas. Si yo a esta capa le coloco un grosor mucho mayor, pongámosle el más gordito que tenemos aquí, el 2.11. ¿Listo? Grosor 2.11. Y vuelvo a imprimir lo mismo. Vamos a ver si me reconoce lo anterior. Observemos entonces cómo el grosor es mayor. Estas siguen siendo exactamente las mismas, pero este tipo de letra viene amarrado al grosor que pueda tener la capa. Entonces, siempre atentos a la tipografía que estamos utilizando. ¿Listo? Siempre muy atentos con esos detallitos. Bien, hasta ahorita, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes acerca de la inserción de textos en AutoCAD. Profe, ¿me podrías recordar, porfa, en dónde es que puedo determinar el idioma? ¿En ABC o en el otro? En el que está, creo que es el que está al ladito, porque el ABC es el corrector. Aquí, el ABC es que el corrector, ¿cómo es la traducción de esta? Sería el chequeo de la redacción esté correcta. ¿Listo? Cuando esto está prendido, es porque el programa va a empezar a detectar posibles errores de redacción, de ortografía o algo. Si está en gris es porque está apagado, si está en azul es porque está prendido. Y para el diccionario es editar los diccionarios. Hacemos un clic acá y buscamos el diccionario que nosotros pues necesitemos. Aunque es un poquito restringido la cantidad de idiomas, pero creo que tiene, dentro de los idiomas más utilizados en el mundo, tiene los necesarios, creería yo. ¿Listo? Gracias.
Cerramos por acá. Perfecto. ¿Algún otro comentario o pregunta acerca de los textos? Un segundo aquí. ¿Algún otro comentario hasta ahorita? Bien. Entonces, nosotros vamos a necesitar incorporar textos en, perdón, cada uno de los espacios que tenemos en la vivienda. En algunos casos de ustedes ya he podido darme cuenta que han ido incorporando eso. Pero, vamos a ver en qué parte lo tengo. Creo que es la número 7. Debe ser esta. La 7 refiere a los textos, ¿ok? Perfecto. Entonces, en la sesión número 7, ustedes van a poder encontrar cuáles son las características que nosotros debemos ajustar para incorporar todos los textos que aparecen en este plano. Las características del texto deben ser como están acá. El tipo de texto a insertar es el tipo de texto multilínea, con una letra tipo Arial. El color de la fuente debe venir por capa. El tamaño de la fuente, 0.13. En el tamaño de la fuente puede que ocurra, no digo que va a ocurrir, puede que ocurra como cuando hacíamos los achurados. Si de pronto este 0.13 me queda astronómicamente pequeño o inmensamente grande, entonces debo ajustarlo que de manera visual se me parezca a esto que está acá. Que en la proporción de tamaño nos quede casi idéntico a como está aquí. El formato que va a tener la letra van a ser negritas, la alineación va a ser centrada, la justificación de cada cuadro de texto va a ser en el medio y centrado, o el middle center o el MC, como es la abreviación. Dice acá un tip: ubica los textos preferiblemente en el centro de cada espacio, buscando que estén alineados en la medida de lo posible en el sentido horizontal o vertical entre ellos, cuidando siempre la estética del dibujo y la correcta lectura de cada uno. Por ejemplo, observemos que este que se llama habitación 1, si yo trazo unas líneas imaginarias con mi vista, más o menos está en el centro de ese espacio. Al igual que de pronto este de habitación número 2, más o menos veo que está casi que en el centro. Aunque habitación 1 y habitación 2 no están alineados, pero por lo menos habitación 2 y habitación 3 sí las tengo alineadas, por lo menos en el sentido vertical. ¿Listo? E intentemos por lo menos guardar ese tipo de criterios para que nos ayuden a que también los textos se vean lo más estéticamente bien posible. Aquí por lo menos baño, vestier, baño 2, cocina, comedor, están casi que todos alineados en su vertical. ¿Vale? Entonces, en la medida de las posibilidades, siempre no descuidar esos detallitos de lo que serían incorporación de textos en AutoCAD. Adicionalmente, hay un dibujo práctico que no hay que subir a la plataforma, es simplemente práctico, en la cual tenemos que dibujar un candado, como tenemos aquí. Y el candado tiene una información escrita que va a ser importante porque este candado lo vamos a empezar a construir en un taller, pongamos el caso. Entonces dice aquí, este es un candado anticizalla. Características: cuerpo elaborado en bronce y aro de aluminio de alta resistencia. Diámetro externo del aro 35 milímetros. Diámetro interno del aro 25 milímetros. Altura completa del aro 47.5 milímetros. Holgura del aro 42.5 milímetros. Ancho del cuerpo 40 milímetros. Altura del cuerpo 30 milímetros. Entonces, ¿cuáles son las características del texto? Las que nos aparecen en esta parte. El texto tiene que ser tipo multilínea, la letra tipo Arial, el color que venga por capa, la fuente de tamaño 2, tiene que estar negrita el título y el subtítulo solamente. Esto y esto. La alineación va a ser a la izquierda, la justificación va a ser inferior a la izquierda y vamos a utilizar viñetas para cada una de estas características. Entonces, la idea es que el resultado del dibujo nos quede lo más parecido posible aquí, a lo que estamos presentando en este instante. ¿Listo?
Un segundito, me dice Diego por acá. Profe, se me va a apagar la PC y no tengo el cargador acá. Listo, Diego, no te preocupes. El tiempo que nos queda, porfa, revisa la grabación para que observemos todo lo que estamos terminando de estudiar, ¿vale? Vale, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, tenemos acá un ejercicio práctico. Como hemos dicho, no hay que cargar esto a la plataforma, simplemente para seguir practicando dibujos y seguir incorporando textos en AutoCAD, ¿vale? ¿Estos dos ejercicios están claros? Sí, profe, sí, señor. Excelente. Sí, señor, profe. Muy bien. Entonces, ya sabemos que de aquí en adelante, en todas las partes donde se pida textos, hay que empezar a colocarlos y ya sabemos la forma apropiada de empezar a incorporar esa información en AutoCAD. Bien, aprovechemos estos minutos que nos están quedando para dar la primera parte que corresponde a lo que son, o a lo que es, perdón, la incorporación de acotamiento en AutoCAD. Si les hago yo la pregunta a ustedes, ¿cuál es la importancia que ustedes pueden encontrar hasta este instante de la incorporación de un acotamiento en un dibujo técnico o en un dibujo cualquiera? ¿Qué respuesta podrían darme? Las cotas nos van a ayudar a identificar las medidas de cada, del plano, profe. Correcto, nos van a ayudar a identificar las medidas. Es decir, vamos a poder saber cuánto mide de aquí hasta aquí, cuánto mide las ventanas, cuánto mide las puertas. Al final, Juan, después que yo coloque, que yo sepa las medidas, ¿para qué me sirve eso? ¿Por qué para ti de pronto creerías que es importante conocer la medida de una ventana, la medida de una puerta, la medida de un comedor? ¿Para qué podría ser importante para ti de pronto? O para cualquier otro en el grupo. ¿Para qué puede ser para nosotros importante conocer las medidas de algún elemento? ¿Cuál es la finalidad de nosotros que puede tener el conocer la medida de lo que sea en AutoCAD? O en un proyecto en general, no importa que estemos trabajando en AutoCAD. Por ejemplo, si yo voy a una herrería o a una empresa que fabrique puertas de baño, ventanerías, todo eso, ¿qué es lo primero que me va a preguntar el dueño para yo poderle decir? Es que necesito 3 ventanas para la habitación, necesito 3 ventanas pequeñitas para el baño y la cocina y 2 ventanales grandes para la sala. ¿Qué es lo primero que me va a preguntar La el medida. constructor? Medidas. La Cantidad. medida. Las medidas. Y Medidas medidas. y cantidades, correcto. Entonces, las medidas las necesitaríamos propiamente ¿para qué? Por lo menos el señor constructor de ventanas, ¿para qué la necesita? Para poder saber cómo va a construirla, de qué tamaño la va a construir. De qué tamaño la va a construir, para sacar de pronto el cómputo métrico, para saber cuánto de material se va a llevar, ¿Cuánto cuántos material, sí? perfiles, cuántas láminas de vidrio, cuánto de... eso tiene un nombrecito, las gomitas que llevan los vidrios, como el cauchito que llevan los vidrios para ajustarlo, cuántos tornillos se va a gastar en instalar las ventanas en la casa, entre otras cosas. Entonces, las medidas siempre son importantes. Por mucho que una vivienda se vea muy bonita, si yo no suministro las medidas, entonces lo más seguro es que la persona no la pueda construir. Igual como cuando ustedes quieren ir a construir o a mandar a hacer un closet a un carpintero. El carpintero, muy bonito, ustedes le pueden llevar una fotografía súper realística, hacer un render, hacer una animación tridimensional, que la puerta del closet se abre con los gaveteros, pero lo primero que le va a decir, el carpintero va a estar así, qué bonito, qué bonito. Pero al final les va a preguntar, señor, no sé, John Freddy, ¿cuánto mide eso? Y ustedes, hasta ahorita no sé, señor carpintero. Más o menos que se ve así como esto. No, para el carpintero esa información no le va a servir. Tiene que ser información precisa. ¿Cuánto es el largo? ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto es la profundidad? Y Para eso, él poder sacar el despiece. Exactamente, porque necesita saber cuántas láminas se va a llevar para construir ese closet. ¿Listo? Entonces, la información métrica en un plano técnico, sea en AutoCAD, sea a mano,
siempre es importante nosotros conocerla. Y en AutoCAD nosotros tenemos una herramienta dentro de los comandos de anotación que nos permiten a nosotros incorporar el acotamiento dentro de un proyecto determinado. Para eso, déjame borrar esta marca, porfa. Para eso nosotros encontraremos en la guía de estudio de anotación, una vez que finalicemos textos, arranca con el dimensionamiento o las dimensiones en AutoCAD. En el programa nosotros tenemos 8 formas básicas o tipos básicos de incorporación de acotamiento en un proyecto. Tenemos por acá, un segundo, aquí. Tenemos incorporación de un acotamiento tipo lineal. En este caso, nosotros solamente podemos incorporar un acotamiento vertical o un acotamiento horizontal. Por mucho que el segmento pueda estar inclinado, el resultado que me va a arrojar el programa, la cota, va a estar en el sentido vertical o en el sentido horizontal. Tenemos la siguiente tipo de acotamiento que es alineado. En este caso, ahí sí, si tengo segmentos inclinados, el programa me genera una cota paralela a ese segmento con la información métrica. Entonces, aquí sí puedo utilizar líneas inclinadas para conocer su longitud. Puedo utilizar un acotamiento de tipo angular, es decir, cuántos grados de inclinación tengo entre un segmento y otro segmento. Puede ser un ángulo entero o puede ser un ángulo con decimales, es decir, 44.3, 88.55, 1.475, es decir, puede ser número entero como puede ser número decimal. Tengo la posibilidad de incorporar el acotamiento para medir la longitud del arco. En este caso, cuando tengo una línea curva, un arco como tal, yo puedo seleccionarlo y el programa me arroja una cota paralela diciendo que este arco mide 26 unidades. En este tipo de acotamiento, él nos antepone una pequeña simbología que es un arco, dándonos a entender a nosotros qué es lo que está midiendo. Ojo, él no está midiendo línea recta, él está midiendo línea curva. ¿Cuánto mide esto en este sentido curva? Puedo también incorporar el acotamiento del radio, es decir, cuántas unidades hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. En este caso, el programa antepone la letra R que refiere a radio. Tengo la posibilidad también de incorporar diámetros en una circunferencia. En este caso, antepone la simbología que corresponde a diámetro, la letra griega llamada phi, donde nos está midiendo de extremo a extremo, pasando obligatoriamente por el centro. De extremo a extremo, pasando por el centro, esto es lo que mide, 17.93, lo que está en la ilustración. Tengo también la posibilidad de incorporar un acotamiento de tipo ordenada o coordenada. En este caso, es el único acotamiento en AutoCAD donde la posición geográfica de un elemento sí influye para el resultado. Es decir, lo que nosotros tenemos acá es simplemente distancias con respecto al eje X y distancia con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que esta X que está acá tiene una separación de 470.4 con respecto al eje X y ese mismo punto tiene 734.24 unidades con respecto al eje Y del sistema. Entonces, dependiendo dónde esté, el objeto ubicado en el espacio va a ser el resultado del acotamiento. En este caso, no es una medida de elemento como tal, sino es la distancia que hay entre cierto punto y el eje X o el eje Y. Por último, tenemos esta llamada como el recodo,
que también nos ayuda a incorporar radios en la figura, pero que la representación de la línea es distinta a la que estamos utilizando en este caso. En el caso del recodo, normalmente podemos utilizar esta cuando hay elementos internos en esta parte del dibujo que cuando se utiliza esta línea puede que genere algún error de lectura. Es decir, que a lo mejor aquí tengamos otras líneas internas que formen parte importante del dibujo y que a lo mejor el tener esta línea recta puede generar alguna confusión. En ese caso, nos podría ser recomendable utilizar este otro tipo a modo de recodo que hace como una letra Z indicándonos el radio de la figura, ¿vale? Además de eso, vamos a darnos cuenta que como variantes de un acotamiento lineal, vamos a poder encontrar un acotamiento tipo continuo, que es el que tenemos a la izquierda, es decir, partiendo de un acotamiento lineal, voy a incorporar un acotamiento continuo porque necesito saber los otros segmentos. O un acotamiento de tipo línea base, es decir, hay un segmento fijo y a partir de aquí vamos midiendo, en este caso, como si fueran las alturas de cada uno de los pisos de esta posible edificación. Entonces, para el día de mañana, nosotros vamos a saber cómo incorporar el acotamiento en AutoCAD. Porfa, leamos esta guía completa porque mañana vamos a ver lo que sería la anatomía de una cota y vamos a ver cómo ajustar un estilo de acotamiento. ¿Listo? Entonces, porfa, leamos eso. Podemos ir practicando y andando en nuestro ejercicio para que empecemos a ver cómo es la manipulación. De hecho, incorporar acotamientos en AutoCAD es sumamente sencillo. Pero a veces el hecho de que sea muy sencillo puede que incurramos en ciertos detalles de códigos de dibujo técnico. Es decir, que a lo mejor pongamos excesivas líneas, que a lo mejor la forma de acotarlo no sea la correcta. Entonces, hay que tener las dos cosas a la par. Incorporación de acotamiento y ciertas normativas o principios básicos para incorporar acotamientos a un plano. ¿Vale? Entonces, porfa. Una pregunta. Sí, Jenny, adelante. Tú esa guía que nos acabaste de mostrar, ¿la subiste en la plataforma? Es que yo no he visto ninguna de esas guías. Uf, desde el primer día. Aquí ¿Pero está. están en dónde? En la sección principal. Déjame un segundito. Ah, en la de... Un segundo por aquí. Yo las he buscado algunas veces, las busco ahí dentro de la sesión, pero no me aparecen. No, están al principio. En informaciones generales hay una carpeta que dice recursos varios de interés. En esta carpetica Okay. están no solamente todas las guías, aparece el archivo de bloques de AutoCAD, De los bloques. que es una donde yo le mostré una vez en pantalla, y además tiene unos PDF de información que me encontré por internet de la traducción de los atajos en el teclado de inglés a español y de español a inglés, que aquellas personas que le haga falta lo podemos descargar. ¿Listo? Que yo buscara comandos en archivos varios, pero dentro de la sesión. Dentro de la sesión, no, ese está Enlaces externos. No, en los enlaces externos lo que está es que nos lleva a una página de videotutorial que también es bastante buena porque la persona que lo explica me parece bastante buena haciendo su trabajo y también les puede ayudar a complementar todo lo que nosotros estamos viendo. Cada sesión, creo que casi el 100% de las sesiones tiene un pequeño documentico que dice enlaces externos de interés, es decir, nos lleva a otra página fuera de la plataforma. Y también les puede ayudar de manera complementaria. Los videotutoriales son corticos, no suelen tener mayor extensión. ¿Listo? Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, antes de hacer nuestra pausa hasta mañana? Hasta ahorita vamos. Perdóname. Qué pena, profe. No, Edit Diccionarios tiene algún comando, es que no tengo la opción. ¿El diccionario del texto? Sí. No, pues para cambiarla. Hasta ahorita no sabría. Me imagino que deben estar dentro de todas las herramientas del texto. No, lo estoy buscando aquí en las herramientas del texto y no, están todas activas y precisamente esa no aparece.
De pronto no, a ver, intentar poquito a poco ir explorando esa parte hasta que encontremos la parte del diccionario. ¿Listo? Sí. Vale, pues, Bien. muchas gracias. Una pregunta, profe. Ajá, Jenny, perdóname. Los trabajos no tienen fecha límite todavía, ¿verdad? ¿Los trabajos de cuáles, perdón? De esta semana, lo que se hacían 7 y 8, pues no, como no las hemos visto No, todavía. esto no los vamos a cargar. Esta semana no vamos a cargar ejercicio. Ah, bueno. Pero lo más seguro es que la semana que viene, sí. Porque la semana que viene, creo que según la planificación, el martes deberíamos tener otra actividad práctica evaluada. Ay, no le digo. Y el martes también tienen una con el otro profe. Tenemos hasta el El miércoles. lunes y el todo. martes. Lunes, Uy, martes y Dios mío. miércoles. Vamos a ver de pronto si hay forma en que yo pueda ajustársela para que no se les peguen la evaluación. ¿Listo? Lo sabía. Pero yo si lo ya yo sé que sabía. lunes y martes tienen actividad, por lo menos podría... Lunes, martes y miércoles. Ah, no, ya ahí no podemos hacer nada. ¿Listo? Igual es algo súper sencillo. ¿Listo? La idea es que nosotros mañana, después de ver el acotamiento, podamos iniciar el proceso de dibujo de la fachada de la vivienda que estamos trabajando. ¿Ok? Si ustedes se pueden dar cuenta, la vivienda que tenemos ahorita es la misma que nosotros trabajamos en el curso anterior de dibujo técnico a mano alzada. Es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces, para mañana nosotros vamos a empezar a iniciar, comenzaremos, perdóname, a dibujar nuestra fachada. Ya el proceso de construcción nosotros lo sabemos por el curso anterior, porque en AutoCAD no hacemos nada distinto. Lo que hacemos es reemplazar las reglas y el papel y el lápiz por comandos. El proceso de construcción es el mismo. Una línea de referencia en el piso, vamos proyectando todos los puntos hasta esa línea de horizonte, empezamos a darle la elevación, colocamos cada distancia de manera correcta y vamos construyendo nuestra fachada. El día de mañana empezaremos la fachada. El día lunes elaboraremos el corte y el día martes pues haremos el ejercicio pues terminando de pulir esas dos cosas. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, bien, Gracias. por ahorita nos toca hacer una pausa y nos encontraremos nuevamente el día de mañana. Confío en Dios que en el transcurso de la tarde, poquito a poco, cada una de las calificaciones vayan estando en su plataforma, ¿vale? Ya Bien. estoy borrando las líneas, profe, imaginarias que Las yo me líneas hice. imaginarias, listo. Bien, nos Esas encontraremos líneas que nuevamente yo le mañana. estaba haciendo el comando y él está revisando, bueno, lo hice y me toca revisar si no, no borro alguna de más, pero salían como 100 por todo el dibujo. Uy, Jenny, es un buen Ese sí dato me que ganó. Ella sí es es un buen muchísimo. dato que me dijiste porque puedo empezar a bajar notas ahorita. Ay, no, ya no. No, porque no nos había dado el coso del overkill. Ahí Ah, sí. bueno. No, yo tampoco sabía, mira, por ejemplo, es que no sé si me tomó algunas la de las ventanas que había una sobre otra. Toca revisar bien. Sí. Pero siempre de revisen bien. 690 y tantas que se hicieron, habían como 100. Sí, ya me salieron como 690 y tantas líneas. ¿600 en De dónde? 600 tenías No 100. sé. Jenny, ¿en dónde 600? Es No. decir, que tenías que como Yo What? no sé en dónde me salieron tantas líneas. como un 20% de líneas extras. 20 o 25% 600 de líneas extras. en el dibujo de la planta. Sí, Jenny, ¿con el mobiliario y todo o qué? sí, con tu inmobiliario. Es que obviamente Ah, cada de línea pronto Mira, será cuenta, ¿cuánto cada tiempo que de... curvita ahorré? cuenta, cada línea recta cuenta, ¿Pero será cada tal núcula lo cuenta. del achurado? No, Profe. Pues a mí también el me tomó achurado churado, debería pero no ser sé si lo Cuenta una tomé como sola uno. cosa. completo. Debería ser una sola Uy, cosa. no, Jenny, a usted, ahí sí, ¿qué le pasó? No, a mí tampoco. Salen No, tampoco. 535 en este mismo instante. No, pero yo no tengo tantas. Uy, no, y sí se pasó, che. Bien. Se Yo no sé si pasó. sale tanto. Bueno, tenemos entonces para ir revisando nuestro documento. En la medida que vayamos recibiendo los comentarios, acomodemos todas las cositas que tenemos pendientes, porque recordemos que nuestro ejercicio es secuencial. Es decir, todo lo que estamos haciendo es de manera progresiva. En la medida en que nuestra planta quede lista, entonces podemos trabajar con más comodidad, gracias, con más comodidad lo que serían las fachadas, lo que sería el corte, luego pasar a preparar nuestros planos, empezar a levantar en 3D, entre otras. ¿Listo? Entonces, si tenemos los inicios ¿Qué correctos, cansamos de hacer todo eso otra vez? sí, y si no, pues ahí tenemos que darle. La idea es que ustedes por lo menos se lleven el abreboca de 3D.
porque necesitamos ver 3D. O por lo menos yo quiero que ustedes vean 3D. Profe, pregunta. Sí. En el caso de que ya tenemos un bloque definido, pero queremos ver si de pronto quedaron líneas sobrepuestas, obviamente tenemos que... Entras Exacto. al editor de Mejor bloque desde el editor del bloque. Ujú. y le das overkill desde ahí. Yo lo estoy Exacto. haciendo desde ahí. Así mismo. Ah, Déjame ver ¿Será por- por Para no- eso? para crear Porque yo un no- Pero bloque. no, Jenny, o sea, No. yo sí tengo, pero a mí me tiene, o sea, el total son 182 líneas, pero ya 600, gorda. ¿Qué pasó ahí? Ya, como que no, por Dios. Ya Es sí que se yo leí pasó. descomponer, no sé si eso afecte. Ah, sí. Si le diste algo a descomponer, sí. Porque lo que estaba agrupado, lo que estaba considerado como uno, ahora van a ser varios. Porque cada Ah, línea va a ¿Crees que ser se afecta? independiente. Se embaló. Entonces, de pronto ahí puede ser que tengas esa cantidad de elementos. Va a cerrar y va a volver a abrir. Listo. Bien, entonces no le quito más tiempo por ahorita. Nos encontraremos nuevamente el día de mañana, viernes. Se cuidan muchísimo. Cualquier modificación, porfa, váyanla adelantando, vayan revisando los ejercicios que están en plataforma, sigamos practicando y cualquier duda adicional la compartiremos el día de mañana. Fernando, te veo con el dedito levantado. Sí, qué pena, así como rapidita. Las duchas o el área de la ducha pertenece a mobiliario, ¿cierto? No. ¿No? O al... Tómenlo, Ah, cada claro. elemento que ustedes hagan adicional, que yo no les pronto le haya dicho, esto va en tal parte, hagamos el análisis de pronto más lógico posible. Es decir, empecemos con el tope, o como fue que le dijo ayer John Freddy, al tope de la El cocina. pollo, el pollo. El pollo de la cocina. El mesón. ¿Listo? El mesón de la cocina. Cuando ustedes empiezan a observar ese elemento en la realidad, ¿con cuál altura ustedes lo pudiesen relacionar? ¿Con una altura de pared, con una altura de puerta, con una altura de mobiliario o con una altura de piso? ¿Con cuál de esas cuatro? De mobiliario, por lo que queda Porque cerca más de o la menos está el cintura, por mismo, decir. exactamente. Entonces, ese elemento, mientras yo no le diga una capa aparte, va dentro de la capa de mobiliario. Lo mismo con las líneas del piso del baño. Lo que es el brocalcito, el murito ese, que me ayuda a que no se me salga el agua de la ducha. Entonces, hagan el mismo ejercicio mental. ¿A qué altura está ese elemento? Es, de pronto, está en la altura de la pared, está a una altura de ventana, está a una altura de mobiliario o está a una altura de piso. Entonces, como yo veo que está a una altura más cerca del piso, puedo colocarlo en la capa de textura de piso. Con Esa, todas las líneas así atravesadas de la... sí, con de la ducha. textura, Ah, con las líneas que dan en la parte de la pendiente y el sifón, todo eso. La ok, única vale. forma que yo de pronto sí veo que no aplique ese mismo criterio serían aquellas personas que en algún momento quieran colocarle las manillas de la ducha, es decir, la llave de paso, o el simbolito de la regadera. ¿Sabemos cuál es, cierto? En esos casos, obviamente no deberíamos colocarlo a la altura correspondiente porque nos va a quedar con un grosor excesivo y nos va a quedar visualmente incorrecto. Ahí nos toca es equipararlo con también el piso porque es un detalle que no debería resaltar tanto a la vista. Es simplemente complementario e informativo. Sí, ¿Listo? profe. Vale, muchas Excelente. gracias. Con mucho gusto. Nos encontraremos mañana. Cuídense muchísimo. Tómense su Lo chocolate mismo, caliente. profe. Y cualquier dudita me escribe. Que estén muy bien. Una feliz tarde. Bueno, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente. Gracias, profe. Felicidades. Chao, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.